Siguiente caso, ¿cómo regula el Código Civil la sucesión del cónyuge? Lógicamente estamos hablando cuando no estén casados o no hayan estado casados por sociedad conyugal, porque en ese caso, pues, la herencia se divide en dos partes si hay hijos, y ese 50% pues le corresponde a la mujer por la sociedad conyugal, y el otro 50% pues se repartirá entre los hijos. Pero en los casos en que hayan estado casados por separación de bienes, pues el Código Civil le permite al cónyuge sobreviviente la posibilidad de heredar de la siguiente manera. El cónyuge que sobreviva concurriendo con descendientes, con hijos del autor de la herencia, tendrá el derecho de un hijo. Entonces aquí, en el ejemplo que estamos viendo en pantalla, tuvieron 3 hijos, más se agrega la porción que le va a corresponder al cónyuge sobreviviente, pues entonces tendrá el derecho de un hijo, pero solamente que carezca de bienes, o bien los que tenga al morir el autor de la herencia, no igualen a la porción que a cada hijo deba corresponder. Y vuelve a alegar el legislador que lo mismo deberá de observarse si el cónyuge sobreviviente concurre con hijos adoptivos del autor de la herencia. En el primer caso, en el caso de que el cónyuge no tenga bienes, carezca de bienes, entonces recibirá íntegra la porción señalada, la porción que corresponda a un hijo. Entonces, en este caso, serán 4 porciones, cada uno recibirá un 25% porque el cónyuge carece de bienes, el cónyuge sobreviviente carece de bienes. Pero en el segundo caso, es decir, si sí tiene bienes, pero no igualan a la porción que a cada hijo debe corresponder, entonces solo tendrá derecho de recibir lo que baste para igualar sus bienes con la porción que le corresponda a los hijos. Solamente lo necesario para alcanzar ese porcentaje, esa porción que le corresponde a cada uno de ellos. Ahora bien, ¿qué pasa si el cónyuge sobrevive concurriendo con ascendientes? Entonces, el legislador establece que si son los padres del autor de la sucesión, la herencia se dividirá en 2 partes iguales. Una le corresponderá al cónyuge sobreviviente, el 50%, y la otra a los padres. Entonces ese 50% se debe repartir entre ellos por partes iguales y a los padres les corresponderá un 25% a cada uno de ellos, frente al cónyuge sobreviviente que le corresponderá el 50%. Pero si sobrevive el cónyuge concurriendo con ascendientes de ulterior grado, es decir, ya no son los padres, sino pueden ser los abuelos los que sobrevivan al autor de la sucesión. Aquí está el autor de la sucesión, su cónyuge, y ya habían fallecido previamente sus padres, pero le sobreviven sus abuelos. Entonces, en ese caso, si se trata de ascendientes de ulterior grado, a estos se les va a aplicar una tercera parte de la herencia y el resto, vamos a suponer que son los abuelos maternos, que son los únicos que sobreviven. A estos se les va a aplicar una tercera parte de la herencia, el 33%, y el resto, el 66%, va a ser para el cónyuge. Concurriendo el cónyuge con uno o más hermanos del autor de la sucesión, tendrá 2/3 de la herencia, el 66% será para el cónyuge sobreviviente, y el tercio restante se aplicará al hermano. Si es uno solo, pues le corresponderá ese 33%. Pero si son varios hermanos, como en el ejemplo que estamos poniendo, que son 3 hermanos del autor de la sucesión, entonces ese 33% se dividirá entre ellos por partes iguales, correspondiéndole entonces a cada uno de ellos el 11.11% de la herencia. Y estos casos mencionados, cuando se concurre el cónyuge sobreviviente con ascendientes, sean los padres o de ulterior grado, o con los colaterales, se va a aplicar sin tomar en cuenta si el cónyuge sobreviviente tiene o no bienes. Solamente eso se hace respecto de los hijos, respecto de los descendientes del autor de la herencia. En estos casos
de todas maneras le corresponderá estos porcentajes, aunque el cónyuge sobreviviente tenga bienes propios. Y finalmente, a falta de descendientes, ascendientes o hermanos, el cónyuge va a suceder en todos los bienes. Le corresponderá entonces el 100%. Y eso respecto de la sucesión del cónyuge.